Buenas tardes, bienvenidos todos a esta transmisión desde la plataforma virtual de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Soy Gerardo Arreola y voy a tener el gusto de conversar con Leonardo Padura, escritor cubano, a propósito de su más reciente novela, Como polvo en el viento. Leo, aprovecho para felicitarte por tu reciente cumpleaños. Sé que las celebraciones no pueden ser como son en épocas, digamos, ante pandemia, de manera que desde el antiguo pueblo originario de Santa Cruz Atoyac va un abrazo hasta la risueña población de Mantilla, allá en el sur profundo de La Habana. Muchas gracias, Gerardo. Te agradezco, bueno, primero, por supuesto, a los organizadores de la feria y al Grupo Planeta por esta posibilidad y a ti personalmente por haberte prestado para esta conversación. Sé que eres uno de los mejores interlocutores que pueda yo encontrar en el mundo, porque no solamente conoces mi obra, sino conoces mi persona desde hace muchos años y en alguna de esas fiestas pre-pandemia participamos juntos y sabemos cosas que no podemos publicar en estos lugares uno de los otros. Así es, así es. Bueno, pues gracias a todos los que se están conectando en este momento, gracias a la Editorial Planeta y a la Feria del Libro por esta oportunidad. Para aquellos que estén viéndonos ahora y que no conozcan o no conozcan mucho a Padura, les diré que no podría, ahora nos llevaría demasiado tiempo hacer una reseña biobibliográfica, pero basta decir que Padura fue premio Princesa de Asturias en 2015, fue ese premio nacional de literatura en Cuba, entre otros premios internacionales. Y yo creo que el mejor premio que ha recibido es la difusión de su obra, traducida pues a más de 20 idiomas, lo que lo ha hecho ya un escritor de renombre internacional. Para tus lectores, Leo, Como polvo en el viento tiene algunas novedades interesantes y aquí quiero recordar que en tu obra que se ha, digamos, que se ha desenvuelto sobre todo en el terreno de la literatura policíaca o el neopolicial, como se le llegó a llamar en algún momento. La anécdota principal, el enigma, corre en medio de una cantidad de relatos y de reseñas que haces, más bien de orden social, más bien pareciera colateral, pero en realidad es una especie de segundo relato, es una historia paralela que se va contando a medida que vas ofreciendo las pistas para que el lector vaya siguiendo el crecimiento dramático del enigma. Pero en esta novela me parece que ese entorno social, esa reseña, ese segundo relato, que es como una especie de voz en off, tiene mucho más vigor, es más robusta. Encuentro que aunque hay un enigma, también hay una mirada en el entorno social. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo llegaste a esta técnica? Gerardo, esta es una novela que es el resultado de una larga obsesión. El tema de los cubanos y el exilio, los cubanos y el desarraigo, los cubanos y el arraigo y la pertenencia son asuntos que han estado muy presentes en mi literatura. Y bueno, tengo una novela del año 2001 que se llama La novela de mi vida, alrededor de la figura del poeta José María Heredia, que en México no necesita presentación. Todo el mundo sabe en México quién es Heredia. Ese primer gran poeta romántico cubano que sale al exilio en la década de 1820.
y es una novela en la que hablo sobre lo que significó el drama del exilio para Heredia y para el resto de la historia de la nación cubana. Después, a partir de un fragmento de esta novela, yo trabajé un guión para una película que se llama Regreso a Ítaca, que la dirigió el director francés Laurent Cantet, pero yo sentía que este tema no estaba agotado, y quería hablar de lo que estaba significando para mi generación y para la generación que sigue a la mía, la generación de los hijos posibles de nosotros, el fenómeno del exilio. Pero no podía verlo desde el punto de vista exterior, tenía que verlo desde un punto de vista interior. Y al verlo desde ese punto de vista interior, pues bueno, inevitablemente tenía que haber una carga social en esta novela. Es muy importante que tú destaques esta palabra, este término, este concepto justamente social y no político, porque yo traté de que las lecturas políticas de esta novela fueran las segundas lecturas posibles, pero que en primer término estuvieran los dramas sociales, que en definitiva son dramas humanos de estos personajes, porque siempre pienso que la política tiende a ser reduccionista, a poner las cosas un poco en blanco y negro. Yo estoy a favor o en contra, pertenezco a este o pertenezco a este otro, o no pertenezco a ninguno. Y sin embargo, los asuntos sociales, las circunstancias y las condiciones de los comportamientos humanos son mucho más universales. Y yo creo que esa ha sido una de las claves de lo que ha pasado con la novela en estas primeras semanas de circulación, en España primero, en Argentina, en México, ahora en el resto de América Latina, porque creo que ha sido leída de esa forma por lectores que no son cubanos, que era un asunto que a mí me preocupaba mucho. Porque tú específicamente, por tu trabajo y por tus relaciones personales, eres un profundo conocedor de la realidad cubana, pero no todo el mundo tiene que estar interesado en cómo pasa determinada cosa en Cuba. Y creo que a veces los escritores cubanos se encierran mucho en esa peculiaridad cubana y su literatura de alguna manera termina siendo un poco doméstica, de asuntos domésticos. Había un escritor cubano que hace unos años hizo una lectura y decía, he escrito un cuento que nada más lo van a entender los lectores cubanos. Y para él eso era un mérito, cuando es una desgracia, es un desastre, porque si la literatura no puede comunicarse con personas de diferentes culturas, pues no está cumpliendo su función. Yo desde hace muchos años siempre digo esto porque es una intención a veces complicada, difícil, trato de poner en práctica ese consejo sabio de Unamuno que decía, hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado, lo eterno. Y por eso mi proyección, tanto en las novelas policíacas como en las de carácter histórico o como esta más reciente novela, siempre es una mirada social, una mirada de un escritor que es un ciudadano que participa de su realidad, la observa y trata de escribirla del mejor modo que puede. En el pasado has tenido obras que tienen esa vocación de universalidad. Desde luego, la novela de mi vida, por supuesto, El hombre que amaba a los perros, Herejes. Pero tú sientes que en esta novela en particular has dado un paso más hacia adelante, digamos, que te has abierto más a una visión universal para entrar en conflictos, en temas que están mucho más allá del puro entorno social cubano? Mira, no sé si lo logré o si me lo propuse. Puedo confesar que cada una de las novelas que yo he escrito es la mejor novela que he sido capaz de escribir en el momento que la he escrito. Y si no es mejor, es por falta de talento, no por falta de esfuerzo. Cada una de las novelas es el fruto del mayor esfuerzo que he podido realizar. Y en este caso ha sido lo mismo. Que haya tenido o que pueda tener ese alcance más universal, bueno, también depende de una historia que es esencialmente universal. Hace unos días, precisamente, me hacían una entrevista de un medio de México
y me preguntaba, y bueno, ¿cómo ven ustedes los cubanos el exilio? Digo, igualito que lo ven ustedes los mexicanos. Ustedes los mexicanos pueden dar una cátedra universal de lo que es el exilio. Y los españoles pueden dar cátedras universales de lo que son el exilio. Todo el mundo lo puede hacer. Es decir, que todas las culturas... y este hecho de que el exiliado trate de llevarse su patria consigo en todo el suroeste de los Estados Unidos, es más fácil comer comida mexicana que otro tipo cualquiera de comida. Y en el sur de la Florida es más fácil comer comida cubana que cualquier otro tipo de comida. Porque es que los cubanos es lo que en la novela yo llamo el caracol. Esa casa, que es una casa física en la novela, en un barrio de La Habana, pero es una casa que llevamos con nosotros y que es la identidad de cada uno de nosotros. Una identidad contra la cual podemos rebelarnos, podemos negar, podemos renegar, pero que nos persigue y nos define, porque en definitiva es lo que somos. Y eso casa, es un comportamiento universal. Una casa que simbólicamente está cerca del aeropuerto. Esta casa es muy importante en la novela. Ayer hablaba con una amiga muy cercana, muy querida, que está viviendo en estos momentos en Italia, lleva ya años viviendo en Italia, y ella me destacaba la importancia del papel de esta casa. La casa es un poco la representación de la patria. En esa casa es donde todo confluye, donde ese grupo de personas tiene un espacio real, físico, pero es un espacio espiritual. Y ese espacio es simbólicamente el espacio de la patria. Fíjate que todo pasa por ahí. E incluso el desarrollo social cubano se ve a través de la casa. La casa que se construyó con un estilo vanguardista, que después en los años del realismo socialista de los 70 prácticamente era una casa que no era apropiada porque era demasiado burguesa y un poco sus dueños le temen a la casa, rechazan un poco la casa. Después es la casa refugio en los años 80, principios de los 90, y empieza un deterioro físico de esa casa cuando tienen que convertir el jardín en un huerto para sembrar boniatos y plátanos y criar conejos para sobrevivir. Y después, cuando empiezan a venir estos emigrados de nuevo, bueno, pues lo primero que hace uno de los que vivió en la casa es buscar a alguien para que pinte la casa y le vuelva a dar su belleza. Creo que a través de la casa está contada la historia de lo que está pasando en Cuba en estos 60 años. Claro. Oye, volviendo a esta parte de la narración vigorosa que rodea el asunto que va caminando al desenlace, me vino a la memoria, me vino a la mente Kundera, especialmente el Kundera de los años 60. Pienso en La Broma, en una obra que de alguna manera tiene algunos puntos de conexión con tu trabajo. ¿Cómo te emparentas, cómo te relacionas o qué significa Kundera para ti? Mira, hay un elemento que es esencial en una posible relación de mi obra con la de Kundera, y es que a mí me encanta la literatura de Milán Kundera, sobre todo la literatura que escribió cuando vivía en Checoslovaquia y la que escribe en sus primeros años del exilio. Todo ese ciclo que está La Broma, La felicidad está en otra parte, La insoportable levedad del ser, por supuesto, el libro de los amores ridículos. Un título que le apetece a uno de tus... Es un libro que se menciona en la novela varias veces. Se menciona en la novela varias veces. Exacto. Y está esa parte por la traducción literaria. Pero hay una condición que es muy importante, es que Kundera escribe desde una sociedad socialista y yo escribo desde una sociedad socialista. Y eso crea unas ciertas relaciones con respecto a la realidad que otros escritores no pueden tener de la misma manera. Mira, yo siempre digo que una novela como El hombre que amaba a los perros, de la manera en que está escrita esa novela, solamente la podía escribir, no la podía escribir un mexicano, a pesar de que una parte importante de la historia pasa en México, no la podía escribir un español, aunque la historia importante pase, en una parte importante de la historia pasa en España, esto la tenía que escribir un cubano porque desde la perspectiva de Cuba se entiende todo ese proceso de lo que ocurrió
en el siglo XX con el socialismo y representado simbólicamente en el asesinato de Trotsky de una manera muy interior. Y ocurre lo mismo con esta novela. De todas maneras, Gerardo, no quiero asustar a los presuntos lectores porque pueden pensar que estamos hablando de una novela que se mueve todo en lo conceptual. Es una novela en la que las historias personales son muy fuertes, en la que desde el primer capítulo aparece un dato, se revela un dato que cambia todo. Estos personajes empiezan a moverse, a encontrarse, a desencontrarse, y es una novela que creo que fluye con mucha facilidad en el sentido de que como la historia se mueve por distintos lugares y en la perspectiva de distintos personajes y siempre se está sabiendo algo nuevo, a pesar de que hay una cierta estructura espiral en la novela, pues todo esto está dado desde la perspectiva interior de los personajes y no desde una conceptualización de estos problemas. No, claro, lo que hay ahí, digamos que en ese relato, además de social y además del sustrato político que inevitablemente aparece, hay también algo que creo que es una novedad interesante. Tú has hecho una especie de crónica de las emociones y de las vivencias internas de los cubanos durante lo que se ha llamado el periodo especial, es decir, la crisis económica que sobreviene a la caída de la Unión Soviética, de la cual hemos leído mucho, hay muchos testimonios, tú mismo has relatado los hechos materiales, es decir, la falta de alimentos, la falta de combustible, la falta de transporte, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué estaba pasando en la mente, en los sentimientos, en los corazones, en las vidas afectivas de los cubanos durante todo eso? Y creo que ahí hay otra línea argumental, otro trazo del relato que haces en el entorno del asunto principal. Sí, mira, en esta novela hay un personaje, y de esto podemos hablar después de los personajes, hay un personaje muy importante que se llama Clara. Clara es el personaje que permanece en Cuba y un poco alrededor del cual es la dueña de esta casa que hemos hablado, alrededor del cual se van moviendo los conflictos y los intereses y las motivaciones de los personajes. Y hay un momento en que Clara hace una reflexión desde el año 2006 de cómo ella pensaba en 1996 y cómo había pensado en 1986 y supone cómo podría pensar en el 2016, que es el año en que termina la novela. Porque la novela recorre desde el año 89-90 hasta el 2016, más o menos los días en que el presidente Obama visita Cuba, un momento extraño de la realidad cubana, pero muy significativo. Y este personaje, en esa manera de ver la inocencia con que veía el mundo en el 86, el pesimismo con que lo veía en el 96, el pragmatismo con que lo ve en el 2006, cuando su hijo le ha dicho que se va de Cuba porque no quiere ser como ella. Su hijo, que es casi ingeniero, le dice: no voy a estudiar más en la universidad porque si me gradúo no me dejan salir del país y yo quiero irme del país. Le dice: ¿por qué te quieres ir del país si vas a ser ingeniero? Y dice: porque es que no quiero ser un ingeniero igual que tú, madre. Entonces, hay ahí una especie de recorrido de lo que ha sido desde el punto de vista de la mentalidad, de la psicología, de la capacidad de entender las realidades. Porque ese es otro fenómeno muy importante para mi generación, Gerardo. Yo creo que esa ruptura que se produce en los años 90, de la que tú como periodista fuiste testigo unos cuantos años, cambió la manera de ver el mundo de los cubanos, cambió la manera de ver el mundo. Entre otras muchas cosas, sí. Sí, pero había una manera tan idealizada de ver el mundo, porque vivíamos en un país ideal, un país portátil, era un país que dependía del dinero que venía de la Unión Soviética y donde la gente vivía con ciertos niveles de satisfacción, con muchos problemas resueltos,
pero no era un país posible porque era un país incapaz de sostenerse económicamente. Cuando desaparece la Unión Soviética y Cuba se encuentra consigo mismo, pues también los cubanos nos encontramos con nosotros mismos y empezamos a pensar desde dentro. Todo ese proceso yo trato de que se vea en la novela, que es un proceso que me ha acompañado a mí en mi trabajo como escritor. Recuerda que yo empiezo a escribir la primera novela de la serie de Conde. Yo diría que se ve y se nota mucho ese proceso del que Sí, hablas. recuerda que yo empiezo a escribir la primera novela de la serie Conde a finales del año 89, principios del 90, en un momento ya muy complicado de Cuba, y la serie me va acompañando durante toda la década del 90 y el personaje de Conde me va acompañando durante esa década. Después escribo la novela de mi vida, La neblina del ayer, El hombre que amaba a los perros, Herejes, La transparencia del tiempo, como polvo en el viento, y siempre se va viendo cómo hay una relación de comprensión, creo yo, cada vez más profunda de la realidad cubana y una sensación de liberación, que esto es muy importante. A mí a veces, sobre todo con El hombre que amaba a los perros, porque bueno, como polvo en el viento empieza ahora su recorrido. El hombre que amaba a los perros, ya Gerardo, hace 11 años que se publicó y todavía me obligan a hablar de ella muchísimo. Este año, que fueron los 80 años del asesinato de Trotsky, tuve que escribir como 2 o 3 artículos y responder como 10 entrevistas porque yo no sé, hubo como un boom del personaje de Trotsky a partir de esta fecha. Siempre me preguntan, bueno, ¿y por qué tú decidiste escribir esta novela en este momento? Y no, es que antes no la hubiera podido ni siquiera imaginar, no escribirla, no la hubiera podido imaginar. Y uno va escribiendo los libros en la medida en que los libros lo encuentran a uno y uno está en capacidad de escribir. Hablando de los personajes, hay uno que es especialmente atractivo, que es Darío, el esposo de Clara, sí. que de ser un cubano típico termina convertido en algo absolutamente extraordinario. Y eso me lleva a preguntarte cómo ves esa transformación. Es decir, ¿qué pasa con los cubanos afuera? ¿Son más cubanos? ¿Se diluyen en las nacionalidades o culturas que visitan? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay de todo, Gerardo, hay de todo, como en todas partes. Te comentaba ahorita los migrantes mexicanos o los exiliados españoles, y se sabe que siempre hay un % que trata de preservar lo que ha sido y hay otro que trata de alejarse de lo que fue. Y este es un personaje que tiene una motivación personal muy fuerte para alejarse de lo que fue, porque lo voy a decir con las palabras más justas, es un hombre que nació en la mierda. Y gracias a que lo iluminó la vida con una inteligencia especial y con una capacidad de lucha que la aprendió precisamente recibiendo golpes en esa mierda, pues es un hombre que es capaz de comerse el mundo. Y va adelante, y cuando aquí en Cuba se le crea un muro, salta por encima de ese muro y sigue andando el mundo. Al final, este hombre al que le va muy bien profesional y económicamente, en su necesidad de alejarse de Cuba, él vive en Cataluña, bueno, pues se hace prácticamente catalán. Empieza a hablar en catalán. Más catalán que la Rambla, y se convierte en fanático del independentismo catalán también. Sí. Mira, es que ese personaje yo lo conozco, no lo inventé, lo conozco. Es decir, que hay cubanos que pueden tener esas actitudes y muchas otras, y hay, en cambio, en esta novela, un personaje que se llama Irving, que se va más o menos en los mismos años que Darío de Cuba, se va a vivir a Madrid, encuentra en Madrid, es gay, encuentra en Madrid, en el barrio de Chueca, el lugar ideal que él nunca soñó que pudiera encontrar para vivir, pero él sabe que nunca será de Chueca, él sabe que siempre será de Cuba, es decir, que están las dos posibles actitudes con respecto a la distancia y al exilio y a la pertenencia. Y de alguna manera el hecho de que sea un grupo de amigos, de varios amigos, cada uno de los cuales toma un rumbo distinto, yo creo que ayuda mucho, es una parte importante de la novela que te indica que migración, aunque hay en todo el mundo y lo vemos de muy distintas maneras, la migración casi que es un fenómeno individual, al final de cuentas.
cada quien hace su vida afuera, pues como entiende, como quiere, como le va, Claro. cómo están sus circunstancias, etcétera. Y además es que yo tenía que evitar un riesgo muy importante en esta novela, y era evitar darle lecciones de exilio o lecciones de permanencia a nadie. La literatura no está para dar lecciones, está para tratar de entender si somos capaces de ello y de reflejar la realidad. Y por eso tiene que haber todas estas posibilidades. Y la misma Clara lo dice en un momento, y creo que es un parlamento que Clara me sacó a mí de la cabeza y lo cogió para ella. Todas las razones para irse son válidas y todas las razones para quedarse también son válidas. Y lo único que hay que exigir es respeto por una u otra decisión. Al margen de que la gente, también recuerdo, hay un pasaje en el que en un supuesto restaurante argentino, un argentino de verdad se encuentra con otro que a lo mejor eso no es, pero bueno, y empiezan a hablar con un tono porteño, y un tercer personaje le pregunta al uno, ¿qué afuera de Argentina los argentinos son más argentinos? Habría que preguntarse, la persona que sale de su país es más nacional, es menos nacional, cambia tanto hasta descomponerse, hasta convertirse en la antítesis de lo que era, o sigue siendo, ¿qué se lleva? ¿Qué va en la mochila del emigrado? Mira, hay de todo, Gerardo, hay de todo, te lo he dicho ya. Es que cada persona, realmente esa frase que es tan vacía pero tan cierta, que cada persona es un mundo, creo que en este territorio se demuestra muy bien. Yo he visto cubanos en Alemania, por ejemplo, que tienen que hablar en alemán, negros cubanos en Alemania que tienen que hablar en alemán, caminando por Unter den Linden, por la puerta de Brandeburgo, vestidos de blanco con una boinita y los collares de santería en el cuello, exhibiendo que son requete contra cubanos. Y hay otros que en determinados lugares, lo he visto en México, hablan como ustedes los mexicanos para que no los identifiquen, son cubanos. Hay de todo, hay de todo. Oye, estaba revisando datos. En los últimos 5 años se puede decir que es sin duda el quinquenio de la inmigración. Hemos visto fenómenos absolutamente novedosos, como las caravanas que han venido de Honduras, una periodista húngara poniéndole el pie a un refugiado para que no entre a territorio húngaro, los barcos que han naufragado en el Mediterráneo. En fin, no hay duda de que la gente se está moviendo en busca de nuevas opciones, de una nueva vida. Trabajando en la novela, ¿qué te has encontrado de común y de distinto en la migración de los cubanos? ¿Qué es lo que comparten con todos los demás? ¿En qué se van distinguiendo? Creo que pueden compartir con todos los demás el hecho de que siguen siendo cubanos, aun cuando lo niegan. Y algo que los distingue, y esto puede parecer chauvinista, creo que es chauvinista, pero algo que lo distingue es que no he visto a ningún cubano en ninguna parte del mundo durmiendo debajo de un puente. Son luchadores. También recuerda, Gerardo, la emigración que sale de Cuba, sobre todo la que ha salido en los últimos, bueno, en fin, en todos estos 60 años, no es ese hondureño que trata de llegar ahora a los Estados Unidos, ni es ni siquiera el bracero, el campesino mexicano. Es una población generalmente alfabetizada, muchas veces muy alfabetizada, profesionales. Esta generación de la que habla la novela y de los hijos de la generación, todos son profesionales. Hay un doctor en física, médicos, un doctor en física médicos, que vende físicos, carros. Un físico teórico que empieza vendiendo automóviles en Tampa,
y termina siendo catedrático de la Universidad de Puerto Rico. De Puerto Rico. Yo creo que a ese elemento que se lo deben, y el personaje de Darío, que es el que más trata de alejarse de Cuba, siempre lo reconoce. Dice esto, y yo pude salir de la mierda y llegar a ser lo que soy porque vivía en Cuba. Porque si yo no hubiera vivido en Cuba, hubiera sido un miserable toda mi vida, porque era lo que me correspondía por el lugar y la forma en que yo había nacido. Y yo a final de cuentas, es neurocirujano porque era neurocirujano y vive Cuba, de eso. En Cuba, es decir, y eso hay que reconocerlo, y eso sin duda en un porciento importante le ha dado una ventaja a la emigración cubana, que además, en el caso específico de los Estados Unidos, eso se sabe, ha tenido un tratamiento migratorio especial, único en el caso de Cuba. Llegar y al año tener una residencia asegurada sin que la migra te caiga detrás y te quiera sacar. Eso duró hasta el año 2016 y todavía hoy existe una ley de ajuste cubano por la cual si permaneces un año también tienes derecho a la residencia en los Estados Unidos. Eso, mira, uno lo dice y casi tiene que explicarlo para que la gente entienda que existe un paísito que se llama Cuba, donde el que llega a los Estados Unidos puede quedarse a vivir en los Estados Unidos sin que nadie lo vote. Así es. Estaba viendo que en los últimos datos oficiales nos hablan de un poco más de 2.400.000 cubanos viviendo en el exterior. Alrededor del 21% de la población cubana. 1 de cada 5 cubanos se ha ido, y se ha ido por generaciones también, ¿no? En la misma novela, la nueva generación sigue el camino de los padres. Y la mayor parte de esa migración está en los Estados Unidos, fundamentalmente en el sur de los Estados Unidos. Habría que ver si el censo último nos va a decir cuántos de esos cubanos están en Hialeah, porque hay un fenómeno muy peculiar en la Florida que es la ciudad de Hialeah, parte del condado de Miami-Dade, porque si bien es cierto que hay cubanos en todo el mundo, uno de los personajes quiere irse a Alaska, pero sabemos que hay en decenas de países. Pero hay un lugar especialmente que es como una especie de foco incandescente para la inmigración cubana, que es Hialeah. ¿Cómo fue tu experiencia por ahí? Bueno, mira, dos cosas. Primero, los datos que estás manejando, Gerardo, la cifra está muy por debajo de la cantidad de cubanos que en realidad están viviendo fuera de Cuba en estos momentos. Como las leyes migratorias cambiaron hace unos 10 años, pues, mira, conozco personas que tienen la familia hace 3, 4 años fuera de Cuba y todavía siguen cogiendo el arroz por la libreta de abastecimiento como si la gente vivieran aquí en Cuba. Hay cifras ahí que no están actualizadas porque es imposible actualizarlas a partir de la realidad que se ha creado con las figuras migratorias actuales. Sí, la realidad va por delante de la yo creo que perfectamente son 3 millones, posiblemente más, los que viven fuera de Cuba. Eso por una parte. Por otra, los que se quedan 2 años fuera y que pueden regresar después. Y hay algunos que están 2 años fuera, regresan 15 días y vuelven a salir, para no perder determinada, esto mismo, el carácter de ciudadano cubano, no lo pierden porque regresan. Y eso puede tener en algún momento determinadas ventajas. Respecto a esta ciudad de Hialeah, como tú bien dices, es una de las ciudades que integra el condado de Miami-Dade, es la estructura administrativa norteamericana, los condados, y esta ciudad de Hialeah es una ciudad que recibió gran cantidad de migrantes cubanos en los años 60, sobre todo porque era una zona de desarrollo industrial, donde no solamente había industrias manufactureras en las que podían trabajar hombres, sino en las que también podían trabajar mujeres, las llamadas maquiladoras, sobre todo donde se hacía ropa. Y le decían aquí en Cuba y en Hialeah, las factorías. Y ahí los cubanos desde entonces empezaron a crear su propia Cuba. Era una Cuba en la que tenían resueltos determinados problemas de carácter material, algunos problemas de carácter económico, pero donde
reproducían sus maneras de ser y de vivir en Cuba. Cuando yo empiezo a hacer el recorrido para escribir la novela por Hialeah, yo había visitado Hialeah, la había visto, me había parecido muy folclórica, pero cuando empiezo a hacer el análisis para poder escribir la novela, me doy cuenta de que es un lugar esencialmente dramático, es un lugar donde la gente necesita encontrar una identificación, una identidad, y donde la gente necesita seguir siendo lo que siempre fue. Un oncólogo cubano que vive en Miami, pero trabaja en el Hospital General de Hialeah, me contó lo siguiente. Está con un paciente que se le ha dictaminado un cáncer, que le ha diagnosticado un cáncer, y le dice cuál es el tratamiento que le va a aplicar. Y el cubano le dice, doctor, espérese un momentico. Antes de decirle que sí o que no a ese tratamiento, déjeme llamar por el celular a mi padrino de santo en Cuba. Él es el que me va a decir si me lo debo hacer o no. Por supuesto. Es decir, ese tipo seguía viviendo en Cuba, aunque estaba en los Estados Unidos. Eso me reveló tantas cosas, Gerardo. Su espíritu estaba en Cuba. Me reveló tantas cosas esa anécdota. Usted es un médico, usted sabe mucho, pero el que más sabe es mi padrino de santo, que para eso es mi padrino de santo. Claro. Y está en Cuba. Hay que respetar esas cosas porque son las cosas que son esenciales en la vida. Y eso, bueno, como ese comportamiento que es extremo, estamos hablando de algo de vida o muerte, te lo encuentras en todos los sentidos, de la manera de tomar café, las fritas, de la manera de caminar por la calle, de gritarse uno a otro, en lo que sea, cualquier cosa. De vivir en la calle, ¿no? De vivir en la calle, de vivir con las puertas abiertas, que eso en los Estados Unidos no ocurre. En las otras ciudades donde existen muchos cubanos, en Kendall, en Westchester, en Miami Beach, en fin, la gente ha acatado ciertas reglas de comportamiento. En Hialeah no, han trasladado su forma de comportamiento cubano. Y me encantó la ciudad de Hialeah, me encantó. Déjame hacer un paréntesis para hacer un par de aclaraciones, porque puede ser que haya personas conectadas que no sean cubanas o que no conozcan, y para aclarar dos expresiones que dijiste. Coger el arroz es en Cuba ir a la tienda de abastecimiento estatal con una libreta que establece la cuota de alimentos que tiene derecho una familia cada mes. Esto originado en la Revolución, esto ha tenido muchas vicisitudes, pero en Cuba cualquiera sabe lo que es coger el arroz. Y la otra, hacerse el santo, es ingresar ya con una cierta calidad dentro de la comunidad religiosa yoruba, que es la creencia sincrética que se practica muy ampliamente en territorio cubano. Te quería preguntar ahora, hablando de la pandemia, ¿qué te ha provocado literariamente esto? ¿Qué es lo que hay que contar de esta pandemia desde Cuba? ¿Qué es lo que te parece, digamos, el foco de atención en el que se pondría Mario Conde? Las colas, el desabastecimiento. Sí, mira, Gerardo, aquí estamos hablando de un país que tiene apenas un 2% de letalidad con la pandemia. 123 muertos en 7 meses. No ha sido una tragedia humana, no ha sido una crisis sanitaria. Estamos hablando con una feria que se celebra en México, donde sí ha sido una desgracia sanitaria y humana muy grande, se sabe, por condiciones. Aunque cada muerto es una tragedia, porque pues, por más riesgo que uno tuviera, la verdad es que nadie iba a esperar un golpe de este tamaño. No, y entonces ahí es donde empieza a ver las reales afectaciones. Empieza a haber una afectación de carácter psicológico, porque realmente yo creo que un elemento importantísimo que ha demostrado la pandemia es hasta qué punto los seres humanos somos cobardes, hasta qué punto el miedo nos vence.
porque empezó la pandemia y acá en Cuba la gente que durante 40 años estaba pidiendo desaforadamente que a los cubanos los dejaran viajar fuera del país, empezaron a gritar por las redes sociales al gobierno que cerrara las fronteras del país. Es decir, el miedo, esto nos obliga a veces a renunciar hasta las cosas por las cuales más hemos luchado. Y eso es un ejemplo, pero nos ha afectado en un sentido psicológico a muchas personas. En mi caso particular, no ha sido tanto ese gasto psicológico porque he podido seguir haciendo mi trabajo. Incluso he tenido demasiado trabajo, tengo demasiado trabajo, pero a otras muchas personas lo ha obligado a confinarse en su casa y tú lo sabes muy bien, Gerardo, no es lo mismo estar confinado aquí en mi casa de Mantilla, donde es una casa en un barrio popular de La Habana, pero donde yo tengo un patio, donde puedo bajar, puedo tener un balcón para mirar, que en una casa, en un apartamento donde viven 10, 12 personas, en un espacio mínimo. Ahí es donde empiezan los costos de la pandemia en Cuba. Y la otra cosa es el problema, el eterno problema económico. Yo creo que se ha manejado bien la pandemia, Gerardo, porque se entregó las grandes decisiones a las autoridades médicas y sanitarias y los epidemiólogos. Y en Cuba generalmente las cosas se administran desde la política. Y como la economía en Cuba siempre se ha administrado desde la política, pues la economía en Cuba es disfuncional, porque la economía tiene leyes que son las leyes de la economía y no pueden responder a los caprichos políticos. Y lo estamos viendo ahora, un desabastecimiento muy notable, colas. Afortunadamente, la contaminación en Cuba fue pequeña, porque cada cola, bueno, aquí hay una frase histórica de Cuba, que es que el doctor Carlos J. Finlay descubrió que el mosquito era el agente transmisor de la fiebre amarilla. Y la gente empezó a decir que en las colas del pollo, las colas para hacer el pollo, que se había descubierto que el pollo era el agente transmisor del coronavirus. Esto, afortunadamente, no hubo grandes infecciones en las colas, no sé qué pasó. Esto debe ser que esos santos africanos hicieron una especie de muralla y nos protegieron como nos han protegido de muchas otras cosas, porque creo que Cuba es un país que tiene una capa antirrayo, un pararrayo especial que tal vez venga de esos dioses negros africanos. Y afortunadamente, bueno, estamos pagando las consecuencias económicas de algo que ya era anterior a la pandemia. No se puede culpar solo a la pandemia, aunque por supuesto ha tenido efectos y también ha tenido efectos una política mucho más agresiva por parte del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba. Mencionaba ahorita la visita del presidente Obama en los años 14, 15, 16. Hubo un acercamiento, una serie de aperturas, se vivió, se respiraba en la atmósfera en Cuba un aire diferente. Esto desde el 2017 con Trump ha sido un retroceso y una cantidad de cierres que han llegado a extremos bastante notables. Casi se nos termina el tiempo y quiero preguntarte de tu próximo trabajo. Supe que estás pensando en Yarini y en regresar a la circulación a Mario Conde. Sí, ando con eso en la cabeza. He tenido mucho trabajo realmente y tengo la idea y algunas pocas páginas escritas. Estoy esperando que pase toda esta ola de la promoción de la novela, que es tan importante. Tengo presentaciones como esta en el High de Arequipa, en una feria del libro en Canadá, un curso en Chile. En fin, tengo mucho trabajo. Y hay un personaje que a mí siempre me ha interesado, que se llamó Alberto Yarini Ponce de León. Murió en 1910 y ha sido el proxeneta más famoso de la historia de Cuba. Ese año 1910 es un año de un periodo de esa época de gran frustración de la nación cubana. Después de la guerra de independencia se nace como una república mediatizada y hay un proxeneta que llega a ser un personaje muy notable de la sociedad. Y la otra parte, estoy casi decidido que ocurra en ese 2016, más o menos alrededor de la visita de Obama a Cuba, con Mario Conde como personaje y mostrando esa exaltación
que había en la sociedad cubana en esos momentos y cómo después todo eso fue desapareciendo hasta que se extinguió. Será una novela de frustraciones. Hablando, justo te quería preguntar eso, hablando de la visita de Obama, parece que es como una especie de un nuevo parteaguas, uno de los varios que ha habido en la... Sí, sin duda, sin duda. Y se vive también, digamos, subjetivamente se ha vivido también una frustración, porque recuerdo que cuando se restablecen las relaciones entre Cuba y Estados Unidos hay un gran entusiasmo nacional, es decir, un fenómeno que generaciones enteras estuvieron esperando o imaginando o teniendo como una especie de referencia de luz al final del túnel. Y después, ¿qué tanto cayó? ¿Qué tanto cimbró? ¿Qué tanto...? Cayó a un nivel tan bajo y a veces tan agresivo como en la época de la crisis de los misiles. Ahora mismo es una pelea constante, un cruce de ofensas, de agresiones por parte de Estados Unidos a autoridades cubanas y lo más lamentable, de peleas entre los cubanos, Y yo lo digo en esta novela y lo he dicho muchas veces, Gerardo, y con esto creo que podemos terminar. Yo siento que el destino de Cuba necesariamente tiene que pasar por una conciliación entre todos los cubanos. Este es un país que nace en 1902 como país, como Estado independiente, nace frustrado, pero porque hay una intervención norteamericana y una enmienda constitucional norteamericana en Cuba, pero nace con un pensamiento esencial del fundador de la patria cubana, que es José Martí. El fundador de la nación es Heredia, el de la nacionalidad es Carlos Manuel de Céspedes, el de la patria es José Martí. Y José Martí dijo que este tenía que ser inevitablemente un país con todos y para el bien de todos. Y no puedo concebir que los cubanos vivamos enfrentados con otros cubanos y que la política sea el rasero que separe a un cubano de otro. Creo que todo lo que se pueda hacer por obtener esa conciliación es necesario porque la patria no es de nadie. La patria es de todos los cubanos, estén donde estén, aunque hayamos sido arrastrados como polvo en el viento. Pues muchas gracias, Leo. Ya solo me queda agradecer a la Editorial Planeta, a la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México por esta excepcional ocasión para conversar contigo y también para recomendar la lectura de esta novela tan provocadora como Debo confesar, Gerardo, que esta ha sido la vez que mejor me he sentido en la Ciudad de México. Estar en la Ciudad de México al nivel del mar es para mí un enorme privilegio. No hay amenazas para la tensión arterial. Muchas gracias a la feria, muchas gracias al Grupo Planeta, a la editorial Tusqués, y para ti, Gerardo, toda mi gratitud y mis abrazos siempre a ti, a tu familia, y uno especial para tu nieto, que anda como polvo en el viento. Muchas gracias, polvo Gerardo. En el viento por allá, sí. Bueno, gracias a ti y gracias a todos los que han gracias, buenas tardes. transmisión. Buenas tardes. Chao. Hablamos.